8.848 metros. Ese número lo sabe todo el mundo, la altura del Everest, el techo del planeta. Cada año, cientos de personas se lanzan hacia este gigante soñando con conquistar el punto más alto de la Tierra. Millonarios hacen cola en sus laderas. Empresarios pagan $70,000 solo por la oportunidad de hacerse un selfie en la cima. El Everest se volvió un símbolo, el símbolo del sueño, del logro, del triunfo del ser humano sobre la naturaleza. Lo han subido niños y ancianos, alpinistas ciegos y personas sin extremidades. El japonés Yuichiro Miura llegó a la cumbre con 80 años. El estadounidense Eric Weihenmayer fue el primer ciego en plantarse en el techo del mundo. Y el nepalí Kamirrita ha subido hasta aquí 29 veces. La montaña se transformó en una atracción turística para ricos aventureros. Hay cocineros que preparan sushi a 7,000 metros de altura. Los guías llevan grupos como si fueran visitas guiadas en un museo, y los porteadores Sherpas cargan bombonas de oxígeno y hasta televisores de plasma para los campamentos base. En el año 2019 se formó un auténtico embotellamiento en el Everest. Los alpinistas esperaban turno para llegar a la cima, como si fuera la caja del supermercado. Las fotos de esa cola dieron la vuelta al mundo. La gente pasaba horas esperando a 8,000 metros, donde cada minuto cuenta. Pero hay otra montaña, el K2, solo 237 metros más baja que el Everest. Una nimiedad, parece, lo que mide un edificio escolar, un piso más en un rascacielos, pero los alpinistas la llaman de otra forma. La montaña salvaje, la cima despiadada, la montaña asesina, la montaña sin piedad. Y los más duros todavía la describen como la montaña que no perdona. Imagínatelo. La segunda cumbre más alta del planeta tiene una fama mucho más temible que la primera. Si el Everest es como un Disneyland para los amantes del riesgo, el K2 es el mismísimo infierno. Aquí nadie viene a sacarse selfies. Aquí no hay empresarios de vacaciones. En el K2 no existen colas de turistas. Solo llegan los profesionales de verdad, la élite del alpinismo mundial. Y no todos vuelven a casa. Hay años en que nadie logra conquistarla. La montaña simplemente no deja pasar. Los números lo dicen todo. El Everest lo suben miles de personas cada temporada. En el año 2023, más de 600 alcanzaron la cima en un solo año. Y el K2, en su mejor temporada, apenas unas decenas. En la peor, ninguno. En el Everest funciona toda una industria. Hoteles, restaurantes, internet, conexión satelital. Helicópteros que llevan suministros directo a los campamentos base. El K2 recibe a cada alpinista en soledad absoluta. Aquí no hay infraestructura, no hay comodidades, no hay derecho a equivocarse. Solo tú, la montaña y la muerte que acecha al lado. La historia recuerda a quienes lograron ser los primeros en conquistar el K2. Los italianos Achille Compagnoni y Lino Latedelli en 1954. Pero pocos recuerdan cuántos murieron antes que ellos intentándolo y cuántos siguieron muriendo después. ¿Por qué la segunda montaña más alta asusta más a los expertos que el propio Everest? ¿Qué esconden esos números? ¿Dónde está el secreto mortal del K2? Las estadísticas son brutales. Por cada 4 alpinistas que logran llegar a la cima, uno muere. 1 de cada 4. Imagina esa ruleta. En el Everest, la proporción es 1 de cada 50. 50 veces más seguro. Es un verdadero paradoja. Cuanto más baja la montaña, más letal resulta. El K2 mata a 1 de cada 4 que se atreven a desafiarla. El Everest se queda con 1 de cada 50. Y no son simples estadísticas. Detrás de cada número hay una vida, un sueño roto de regresar a casa. La leyenda dice que el K2 es una mujer cruel y celosa que no tolera hombres en sus laderas. El Everest, en cambio, tiene nombre masculino entre alpinistas. Su nombre tibetano es Chomolungma, la diosa madre del mundo, y aún así, esa diosa resulta más compasiva que la innombrable K2. ¿Y sabes por qué el K2 no tiene un nombre hermoso? Porque los pueblos de alrededor jamás se establecieron cerca de ella. Le tenían miedo, la evitaban. Nunca quisieron darle un nombre para no llamar su atención. K2 es solo un número en el catálogo de los geógrafos. La segunda montaña del sistema del Karakorum. Un frío código técnico para una montaña sin alma. Hoy no vamos a comparar solo la altura de 2 gigantes. Vamos a sumergirnos en la oscura estadística de muertes, escuchar historias de tragedia y entender por qué una montaña se volvió atracción turística
y la otra sigue siendo la prueba máxima de los más osados. Vamos a descubrir qué fuerzas de la naturaleza convierten roca y hielo en un asesino despiadado. Vamos a entender por qué alpinistas experimentados tiemblan solo con oír K2. Y veremos dónde está la frontera entre la valentía y la locura. Prepárate. Lo que vas a escuchar puede cambiar tu idea de lo que significa conquistar la cima del mundo, porque a veces la altura no lo es todo. A veces el diablo está en los detalles, y a veces esos detalles marcan la diferencia entre la vida y la muerte. 29 de mayo de 1953. Esa fecha cambió para siempre la historia del alpinismo. El neozelandés Edmund Hillary y el Sherpa Tenzing Norgay dieron los primeros pasos en la cima del mundo. Apenas media hora en el techo del planeta, unas cuantas fotos, y la humanidad recibió a sus primeros héroes de la era espacial. Hillary fue nombrado caballero, Tenzing se convirtió en héroe nacional de Nepal, y el Everest en un símbolo. El símbolo de que el ser humano puede con todo, de que no hay cumbres imposibles, de que los sueños se cumplen si se desean con suficiente fuerza. Pero en ese momento nadie imaginaba en qué se convertiría ese sueño 70 años después. Nadie podía prever que la montaña acabaría siendo una cinta transportadora de muerte para unos y una mina de oro para otros. Hoy en día, cualquiera con $60,000 y un certificado médico puede subir al Everest. Amas de casa de Texas, programadores del Silicon Valley, magnates del petróleo rusos. La montaña se volvió un parque de atracciones extremo para turistas adinerados. ¿Te imaginas la magnitud? En el año 2023, 655 personas llegaron a la cima en una sola temporada, más que la población de un pueblo pequeño. A lo largo de la historia, más de 6,000 lograron la cumbre, y cada año la cifra crece en progresión geométrica. Las compañías comerciales convirtieron la ascensión en un paquete turístico. Everest en 45 días, como si fuera un crucero. Los guías prometen llevar a cualquier cliente hasta la cima. Lo único que importa es pagar. Experiencia en alpinismo no hace falta. Preparación física se resuelve con dinero, pero la montaña no perdona la imprudencia. La estadística es implacable. En toda la historia han muerto 319 personas en el Everest. Cada año la lista se alarga con nuevos nombres. La tasa de mortalidad ronda el 3% de todos los que suben. ¿Parece poco? Significa que de cada 100 que parten hacia la cumbre, 3 no regresan. ¿Quién mata en el techo del mundo? El enemigo número 1 es la altura. En la cima del Everest, el oxígeno es solo un tercio del nivel del mar. Cada respiración es una batalla por la vida. El cerebro empieza a morir por falta de aire. Se produce un edema cerebral, un asesino que no da segundas oportunidades. El médico estadounidense Beck Weathers, en 1996, perdió el conocimiento en la ladera del Everest. Sus compañeros lo dieron por muerto y lo abandonaron, pero Weathers despertó, ciego por congelación, logró llegar hasta el campamento, perdió la nariz, una mano, pero sobrevivió. Su caso quedó como un milagro médico. Las avalanchas son el segundo gran asesino. En abril de 2014, una en la zona de la cascada de hielo de Khumbu mató a 16 Sherpas en un solo instante. Montañeros expertos, que conocían el Everest como su propia casa, murieron de golpe. La montaña recordó quién manda. El 2015 trajo una tragedia aún mayor. Un terremoto en Nepal provocó avalanchas en el Everest. 22 personas murieron. El campamento base se convirtió en un campo de batalla. Alpinistas de distintos países unieron fuerzas para rescatar heridos. La montaña demostró que la naturaleza es más fuerte que cualquier ambición. Las congelaciones destrozan decenas de cuerpos cada año. A 8,000 metros la temperatura baja a 40 grados bajo cero. El viento multiplica ese frío mortal. Los dedos de manos y pies mueren en cuestión de minutos. Muchos alpinistas pierden extremidades, pero lo aceptan como el precio de la cima. El japonés Nobukazu Kuriki intentó 7 veces subir al Everest. Perdió 9 dedos por congelación. En el 8º intento lo consiguió. Al bajar dijo: "Ahora sé lo que significa estar vivo". Un año después murió en otro 8,000. Pero la amenaza más moderna del Everest son los atascos. Sí, atascos. En la zona de la muerte, por encima de 8,000 metros, se forman colas de alpinistas, gente esperando durante horas, consumiendo oxígeno vital, solo para avanzar unos pasos hacia la cima. La zona de la muerte no tiene ese nombre por capricho. Por encima de 8,000 metros, el cuerpo humano empieza a morir. Cada minuto importa.
pero las expediciones comerciales generan embotellamientos como si fuera hora punta en una gran ciudad, y la gente muere haciendo fila por su sueño. Rob Hall, uno de los guías más experimentados, murió en 1996 intentando salvar a un cliente. Su último mensaje por radio al campamento base se volvió leyenda en el alpinismo. Díganle a mi esposa que la amo. Sus palabras mostraron al mundo el precio de la comercialización del Everest. La película Everest, de 2015, llevó esa historia a millones de espectadores. 8 personas murieron en una sola noche por una tormenta repentina. Había guías expertos y principiantes. La montaña no distingue entre unos y otros. La comercialización creó un gran paradoxo. Por un lado, la tecnología, el buen equipo y los guías hacen el Everest más accesible. Los teléfonos satelitales permiten pedir ayuda. Los pronósticos son más precisos. Los sistemas de oxígeno más fiables. Por el otro, la masificación mata. Los inexpertos ponen en riesgo no solo su vida, sino también la de los demás. Avanzan despacio, bloquean la ruta, se paralizan en emergencias, no saben decidir rápido cuando todo se viene abajo. Los Sherpas, habitantes nativos del Himalaya, se volvieron rehenes de la industria turística. Trabajan como guías, porteadores, rescatistas. Su tasa de mortalidad es varias veces mayor que la de los occidentales. Por cada turista salvado, mueren 2 Sherpas, pero sus nombres casi nunca salen en los titulares. Kami Temba es un Sherpa que ha subido 38 veces al Everest. Más que cualquier otro ser humano. Lo llaman una leyenda viviente, pero perdió a decenas de amigos en la montaña. El Everest me da pan, pero me quita hermanos, dice él. La catástrofe ecológica es otra cara de la comercialización. Las laderas del Everest están cubiertas de basura, botellas de oxígeno vacías, tiendas, cuerpos, todo queda allí para siempre. En la zona de la muerte nadie puede limpiar. El Everest se convirtió en el basurero más alto del planeta. Los cadáveres de alpinistas sirven de puntos de referencia en la ruta. Botas verdes, el cuerpo de un desconocido con calzado llamativo, fue un hito en el camino durante más de 20 años. Solo en 2014 lo retiraron. Sacar un cuerpo del Everest cuesta hasta $100,000. Muchas familias no pueden pagarlo. Por eso la montaña guarda a sus víctimas como monumentos sombríos a la ambición humana. El Everest de hoy es una industria de muerte y sueños. Cada año llegan cientos dispuestos a arriesgar la vida por unos minutos en la cima. Para unos es el triunfo más grande, para otros, la última aventura. La montaña sigue cobrando su tributo de sangre. 319 muertes en 70 años, casi 5 al año. Cada número es una familia rota, un sueño truncado, una vida cortada en el camino hacia las estrellas. Y aún así, la gente sigue yendo. Porque el Everest sigue siendo un símbolo, el símbolo de que el ser humano puede elevarse por encima de las nubes, de que los sueños valen cualquier precio, de que hay cosas más importantes que la seguridad o la lógica. El Everest se volvió un espejo de la naturaleza humana. Refleja nuestras ambiciones y debilidades, nuestra valentía y nuestra imprudencia, nuestra nobleza y nuestra codicia. Cada quien encuentra en sus laderas lo que busca y también lo que teme. 10 de mayo de 1996. El día empieza como cualquier otro en el Everest. El sol brilla, el viento es moderado, la visibilidad perfecta. Condiciones ideales para el asalto final a la cima. Varias expediciones comerciales se preparan para el gran intento. Nadie imagina que esa fecha pasará a la historia como la página más oscura del alpinismo moderno. En la montaña trabajan 2 equipos principales. El primero, Adventure Consultants, dirigido por el neozelandés Rob Hall. El segundo, Mountain Madness, del estadounidense Scott Fisher. Ambos son leyendas del alpinismo. Hall ya había guiado con éxito 5 expediciones al Everest. Fisher había conquistado todas las cumbres más altas del planeta. No son simples montañistas experimentados, son estrellas de la industria del turismo de altura. Sus nombres garantizan resultados. Los clientes pagan $65,000 por subir con ellos. Prometen seguridad. Prometen éxito. Pero ese día la montaña les prepara una trampa mortal. Por la mañana, los equipos salen del campamento 4 rumbo a la cumbre. Son unas 30 personas en total. Clientes, guías, sherpas de altura. El clima aguanta perfecto. Todo parece bajo control. Rob Hall es un perfeccionista. Jamás rompe sus propias reglas de seguridad. Su norma sagrada, girar de regreso a las 2 de la tarde, estés donde estés. Después de esa hora, la bajada se vuelve letal. Llega la oscuridad, se acaba el oxígeno,
las fuerzas se agotan. Scott Fisher es todo lo contrario, carismático, aventurero, alguien que siempre exprime la vida al máximo. Cree más en la voluntad que en los horarios. Su frase favorita: llegaremos, pase lo que pase. Los problemas empiezan temprano. El grupo avanza más lento de lo esperado. Los clientes se cansan rápido. En el paso Hillary se forma un embotellamiento. Pierden un tiempo precioso. Al mediodía queda claro. El plan ya no se cumple. Pero la cima está tan cerca. Abandonar ahora significaría perder dinero, prestigio, la confianza de los clientes. Los guías toman la decisión fatal: seguir subiendo. Las 2 de la tarde, la hora límite de Rob Hall. Pero ninguno se detiene. La ambición pesa más que la sensatez. Por primera vez en su carrera, Hall rompe su regla. Esa elección le costará la vida. Los primeros alcanzan la cima hacia las 4 de la tarde, 2 horas tarde. Se abrazan, hacen fotos, celebran. Pero el cielo empieza a nublarse. El barómetro cae. Se acerca una tormenta. El descenso se convierte en pesadilla. Exhaustos, avanzan lento. El oxígeno se acaba. Y lo peor: el clima se derrumba. Al anochecer el Everest desata un infierno. Rachas de 120 kilómetros por hora, 40 grados bajo cero, visibilidad cero. A pocos metros de las tiendas, la gente pierde la orientación. Los equipos se dispersan, la radio falla, cada quien lucha por sobrevivir. La montaña se transforma en un infierno helado. Rob Hall queda atrapado cerca de la cima con su cliente, Doug Hansen. Hansen, cartero de Seattle, gastó todos sus ahorros en esta expedición. El año anterior se quedó a 100 metros de la cima. Esta vez se niega a bajar sin lograrlo. Hall no lo abandona, aunque sabe que significa la muerte para los dos. La radio apenas funciona. Su esposa, embarazada, escucha sus últimas palabras: dile a mi hija que su papá la ama. Scott Fisher llevaba todo el día peleando con el mal de altura, pero lo ocultó. En la bajada se derrumba. El guía ruso Anatoly Bukrev intenta salvarlo, pero el huracán de nieve lo impide. Esa noche, Bukrev se convierte en héroe. Sale una y otra vez al ojo de la tormenta para rescatar gente. Sin máscara de oxígeno, con una chaqueta ligera, logra salvar a 3 clientes estadounidenses. Los turistas se transforman en víctimas. Beck Weathers, petrolero tejano, queda ciego por la altura. Lo dan por muerto y lo dejan. 12 horas después, congelado pero vivo, logra regresar al campamento. Perdió la nariz, una mano, pero sobrevivió. La japonesa Yasuko Namba, la primera mujer en conquistar 6 de las 7 cumbres más altas del planeta, buscaba su triunfo final en el Everest, pero muere congelada a pocos metros del campamento. El cartero Doug Hansen nunca baja de la cima. Su sueño le cuesta la vida. Rob Hall se queda con él hasta el final. Ambos mueren en el punto más alto de sus ambiciones. 8 personas mueren esa noche, entre ellas 2 de los guías más experimentados del planeta. La tragedia sacude al mundo entero. Por primera vez, la cara oscura de las expediciones comerciales queda al descubierto. ¿Qué salió mal? ¿Cómo los mejores cometieron errores fatales? La competencia entre equipos jugó su papel. Hall y Fisher eran amigos, pero en la montaña fueron rivales. Cada uno quería llevar a sus clientes a la cima. La reputación de sus empresas estaba en juego. Los clientes presionaban, habían pagado fortunas y exigían resultados. No gasté $65,000 para darme la vuelta en la cima, era la frase de muchos. La tecnología creó una falsa sensación de seguridad. Teléfonos satelitales, pronósticos, buen equipo, todo hacía creer que el Everest era seguro. Pero la montaña siguió siendo asesina. La masificación trajo embotellamientos, las cuerdas atascadas, los grupos descoordinados, el tiempo perdido. En el momento crítico no había unión. La tragedia del 96 cambió el alpinismo comercial para siempre. El periodista John Krakauer, testigo de la expedición de Hall, escribió un libro que se volvió bestseller. Su análisis implacable mostró al mundo la verdad detrás del negocio. La película Everest del 2015 llevó esta historia a millones. Jason Clarke interpretó a Rob Hall, Jake Gyllenhaal a Scott Fisher. El cine no dulcificó nada. Mostró cómo la ambición y la avaricia pueden matar. Las familias vivieron duelos distintos. La esposa de Rob Hall dio a luz a una niña, Sarah, el nombre que él eligió en sus últimos minutos. Creció sin conocerlo, pero orgullosa de su valentía. Bukrev escribió su propia versión, defendiendo sus actos y criticando a Krakauer. Un año después murió en el Annapurna, salvando compañeros de una avalancha. Murió como había vivido, rescatando.
Beck Weathers regresó a Texas mutilado, pero vivo. Se convirtió en conferencista, contando cómo el Everest le enseñó la lección más grande. Lo importante no es volver como héroe, sino volver vivo. Esa tragedia mostró el gran paradoxo del alpinismo comercial. El dinero abre las puertas, pero no garantiza seguridad. La experiencia de los guías puede equilibrar la falta de los clientes, pero no anula las leyes de la montaña. La tecnología ayuda, pero no perdona los errores humanos. 10 de mayo de 1996 marcó un antes y un después. El día en que la industria del Everest perdió la inocencia. El día en que el mundo entendió que incluso los mejores siguen siendo humanos. Y los humanos se equivocan. El Everest sigue matando, pero ahora todo alpinista conoce la historia del 96. Sabe que la montaña no hace descuentos por fama ni experiencia, que la naturaleza siempre es más fuerte que la ambición, y que a veces la verdadera sabiduría está en detenerse a tiempo. 8 vidas en un solo día, 8 historias de sueños que se volvieron mortales, 8 lecciones para quienes aún se atrevan a desafiar el techo del mundo, 8.611 metros sobre el nivel del mar, apenas 237 menos que el Everest. Parece poca cosa, pero esos metros convierten a la segunda cumbre más alta del planeta en la montaña más letal de la Tierra. Bienvenidos al mundo del Case 2, la montaña que se lleva a uno de cada 4 que se atreven a desafiarla. El K2 se alza en el corazón de la cordillera del Karakorum, en la frontera entre China y Pakistán. Aquí no existe la infraestructura turística del Everest. No hay hoteles en el valle, ni helipuertos, ni multitudes con cámaras. Solo naturaleza salvaje, paredes de hielo y una muerte que no pestañea. La gente del lugar le tiene miedo. No le dieron un nombre hermoso como al Everest. Chomolungma, Sagarmatha. El techo del mundo tiene decenas de nombres poéticos. El K2 sigue siendo solo un número del catálogo de los geodestas. La segunda cumbre del sistema del Karakorum, un código frío, técnico, para una montaña sin alma. ¿Notas la diferencia? El Everest es sagrado para los pueblos de su entorno. Lo atraviesan antiguas rutas de peregrinación. Los Sherpas viven a sus pies desde hace siglos y la veneran como a una deidad. ¿Y el K2? Al K2 lo evitaban. Demasiado peligroso incluso acercarse. ¿Por qué una montaña más baja que el Everest mata 5 veces más? El secreto está en su geografía, su clima y su carácter. El K2 no es solo alto, es una máquina perfecta para matar alpinistas. Empecemos por la forma. El Everest es una pirámide masiva con laderas relativamente tendidas en su parte alta. Se puede subir por rutas menos peligrosas. El K2 es una pirámide afilada como un cuchillo, con paredes muy empinadas por todos los lados. No hay caminos fáciles. Cada ruta es una pared vertical de muerte. La pared sur del K2 es de las más difíciles del planeta. La inclinación llega a 80 grados. No es una subida, es escalar un muro helado a 8 kilómetros de altura. Un solo resbalón y caes 1,5 kilómetros. La pared norte no es mejor. Los constantes desprendimientos de rocas vuelven la ascensión una ruleta rusa. Bloques de hielo, del tamaño de un coche, se desploman sin aviso. Muchos llaman a esa vía la pared de los seracs que caen. Torres de hielo que se desmoronan con un mínimo calentamiento. La pared oeste fue durante mucho tiempo imposible. La primera ascensión por allí llegó en 1981. 3 alpinistas tardaron 2 meses en subir. Uno murió en el descenso. La montaña cobró su tributo de siempre. El clima del K2 es más brutal que el del Everest. Está más al norte, en un ambiente más continental. Las temperaturas son más bajas, los vientos más fuertes, las tormentas más feroces e impredecibles. Los meteorólogos lo llaman la fábrica del mal tiempo. La montaña crea su propio microclima. Masas de aire cálido del sur chocan con corrientes gélidas del norte. El resultado, temporales que pueden durar semanas. La estadística es despiadada. En el K2, la mortalidad ronda el 25%. 1 de cada 4 que corona no vuelve a casa. En el Everest es alrededor del 3%, 8 veces menos. La diferencia entre deporte extremo y suicidio. Pero los números son solo hielo frío. Detrás de cada porcentaje hay tragedias, familias rotas, sueños que no regresan. El K2 cobra el tributo más atroz de todas las montañas. El primer intento de ascensión fue en 1902. Una expedición británica dirigida por Aleister Crowley, sí, el ocultista y místico. No llegaron ni a la mitad de la altura. 4 murieron en una avalancha. Crowley bajó y declaró al K
2. La montaña más maligna del mundo. La expedición italiana de 1954 fue la primera en lograrlo. Achille Compagnoni y Lino Lacedelli pisaron la cumbre el 31 de julio. Incluso esa victoria costó cara. Un alpinista murió preparando la ruta. El K2 recordó que no regala triunfos. La tragedia estadounidense de 1953 se volvió leyenda. Art Gilkey enfermó de tromboflebitis a 7.500 metros. Sus compañeros intentaron evacuarlo. Una avalancha los golpeó durante el descenso. Gilkey desapareció. Encontraron su cuerpo medio siglo después. El lugar donde cayó Gilkey es hoy un memorial de los caídos en el K2. Placas metálicas con nombres cubren una roca entera. Cada año aparecen nuevos. Un museo lúgubre a cielo abierto. Las mujeres mueren aquí aún más que los hombres. La primera en la cima fue la polaca Wanda Rutkiewicz en 1986. Un año después murió en el Kanchenjunga, como si el K2 maldijera a quienes se atreven. La francesa Chantal Mauduit coronó el K2 en 1992. Bajó con vida, pero 2 años después murió en el Dhaulagiri. La estadounidense Alison Hargreaves alcanzó la cima en 1995. 3 meses después murió allí mismo durante el descenso con mal tiempo. La estadística da miedo. De las primeras 5 mujeres que coronaron el K2, 4 murieron en montaña en un plazo de 2 años. ¿Casualidad? Los alpinistas no creen en casualidades. Hablan de la maldición del K2. El año 2008 fue negrísimo. El 1 de agosto murieron 11 alpinistas en un solo día. Una tragedia internacional que golpeó a equipos de 7 países. La causa: el desplome de Seracs en un paso estrecho. Una avalancha de hielo barrió a todos en el cuello de botella. Entre los fallecidos estaba Gerard MacDonnell, irlandés, que filmaba un documental sobre la montaña. Su cámara registró los últimos minutos, imágenes que muestran cuán rápido el sueño se transforma en pesadilla. Muhammad Ali Sadbara, pakistaní, uno de los más fuertes del mundo en altura, logró el K2 en invierno, algo que se creía imposible. En el año 2021 murió en esa misma montaña, intentando otra vez la invernal, prácticamente en solitario. El K2 no perdona ni al talento extraordinario. Las dificultades técnicas del K2 superan por mucho a las del Everest. Si al techo del mundo pueden subir montañistas relativamente inexpertos con buenos guías, aquí se exige maestría absoluta. No hay margen para el error ni para la debilidad. Las máscaras de oxígeno sirven de poco. La montaña es tan vertical y exigente que el peso extra de las botellas se vuelve una traba mortal. La mayoría asciende sin oxígeno suplementario. El riesgo de mal de altura se dispara. Los rescates son casi imposibles. Los helicópteros no vuelan más allá de 6.000 metros. Evacuar a un herido exige días de descenso en condiciones extremas. A menudo, los compañeros deben dejar a los muertos en la pared. El tiempo cambia en un suspiro. Una mañana soleada puede convertirse en un temporal asesino en media hora. No hay dónde protegerse. El viento tumba a cualquiera. La visibilidad cae a 0. La temperatura se hunde hasta 50 bajo cero. El peligro de avalanchas es crítico todo el año. Las laderas son tan empinadas que la nieve no se estabiliza. Un pequeño cambio de temperatura o de viento desencadena colapsos. Se vive bajo amenaza constante de la muerte blanca. Las caídas de rocas son otra trampa letal. El sol ablanda el hielo que sostiene los bloques. Al atardecer empieza la metralla. Pedazos de piedra bajan a velocidad de bala. La única defensa es moverse rápido y tener suerte. La presión psicológica del K2 ha quebrado a gente muy fuerte. La fama de la montaña pesa en la cabeza. Cada paso puede ser el último. Cada decisión, una moneda al aire entre la vida y la muerte. Muchos se dan la vuelta por puro desgaste mental. Y aún así, el K2 sigue llamando a los mejores. Para ellos no es solo una cumbre, es una prueba de fuego, un examen para ganarse el derecho a llamarse alpinista de verdad, un test en el borde mismo de lo posible. Coronar el K2 no es un paseo turístico como muchas ascensiones al Everest, es un duelo con la muerte, donde hay pocos vencedores y el precio de perder es la vida, donde cada éxito proyecta la sombra de una tragedia ajena. La montaña asesina continúa cobrando su tributo de sangre,
Un 25% de mortalidad no es estadística, es una sentencia. Para uno de cada 4 que se atreven con la segunda cima del mundo, el K2 sigue siendo el último bastión del alpinismo puro, un lugar donde la tecnología y el dinero no garantizan nada, donde solo ganan la pericia, la voluntad y la fortuna, y donde perder significa morir. 1 de agosto de 2008. Ese día quedó marcado como el más oscuro en la historia del K2. El día en que la montaña asesina se superó a sí misma. En apenas 24 horas, el K2 se cobró 11 vidas, 11 alpinistas de 7 países distintos, 11 historias de valentía que terminaron en tragedia. Al pie del K2 se reunieron los mejores escaladores de altura del planeta. Había equipos de Noruega, Holanda, Francia, Corea del Sur, Pakistán, Serbia e Irlanda. Montañistas con una experiencia brutal, que subían 8000 como si fueran simples colinas. Pero ni siquiera su maestría pudo salvarlos del enojo de la montaña. El clima es perfecto, el sol brilla, sopla un viento suave, la visibilidad es espectacular. Condiciones ideales para atacar la cima. Todos los equipos deciden ir al mismo tiempo. Una decisión fatal que convertirá el triunfo en catástrofe. El punto clave de la ruta se llama la Botella de Cuello, un pasillo estrecho entre enormes bloques de hielo, a más de 8200 metros de altura. Es la única puerta hacia la cima. Solo cabe una persona a la vez. Allí cuelgan las cuerdas fijas, y allí es donde el K2 preparó su trampa mortal. Por la mañana, las expediciones inician el ascenso final. En total, unos 20 alpinistas en la ruta. El avance es lento. El embudo crea un atasco. La gente espera su turno en la zona de la muerte, gastando energía y oxígeno vital. El noruego Lars Ness, uno de los más fuertes del mundo, lidera la primera cuerda. Ya había subido los 14 8000. El K2 debía ser la guinda de su carrera. Abre camino para los demás. El equipo coreano avanza compacto. Su líder, Kim Hyok-yeon, es un maestro de la altura. Con él van 3 compañeros que sueñan con ser los primeros coreanos en alcanzar la cima del K2, un sueño que se convertirá en pesadilla. El holandés Geert van de Kamen sube junto a su amigo Cas van de Graaf. Pretenden hacerlo sin oxígeno, la prueba más dura del alpinismo. 2 expertos que conocían la montaña como la palma de su mano. El irlandés Gerard MacDonald escala con su cámara. Está grabando un documental sobre el K2. Sus tomas debían mostrar al mundo la belleza y el peligro de la segunda cima del planeta. No sabía que filmaría su propia muerte. Al mediodía, los primeros alcanzan la cima. Ness se saca un selfie con la bandera de Noruega. Los coreanos se abrazan y lloran de alegría. MacDonald registra escenas de triunfo. Todos celebran, pero el K2 todavía no había mostrado los colmillos. El descenso arranca alrededor de las 3 de la tarde. Están agotados, pero felices. Abajo les espera el campamento seguro, comida caliente, historias de gloria. Nadie sospecha que para la mayoría esa será la última vez que vean el sol. En el cuello de botella ocurre la tragedia. Un serac gigantesco, una torre de hielo del tamaño de un edificio, se desploma sin aviso. Miles de toneladas arrasan todo a su paso. Las cuerdas fijas se rompen como hilos de araña. El camino de regreso queda cortado. Los alpinistas quedan atrapados arriba. Sin cuerdas, descender esa pared vertical sería un suicidio. Pero quedarse allí arriba también significa morir. Una noche a 8000 metros sin refugio es letal. Comienza la lucha por sobrevivir. Cada uno debe decidir. Intentar bajar sin cuerda o esperar un rescate que quizá nunca llegue. Elegir entre una muerte casi segura y una muerte segura. Lars Ness elige descender. Es experto, sabe moverse en hielo sin cuerda, pero el cansancio y la falta de oxígeno lo vencen. Se despeña y desaparece en el abismo. Su cuerpo aparece días después. El equipo coreano decide esperar el amanecer. Los 4 se abrazan para conservar calor, pero a 30 grados bajo cero, el frío no perdona. Al amanecer están todos congelados. Los hallan sentados, juntos, como si durmieran. Geert van de Kamen intenta ayudarlos, les da su chaqueta, trata de darles calor con su respiración. Él mismo muere congelado, pero no los abandona. Al amanecer encuentran 5 cuerpos. Van de Kamen muere como un héroe. Su amigo Cas van de Graaf opta por descender de noche sin cuerda. Se mueve lento por la pared helada, pero a 7800 metros lo alcanza una avalancha. El río de nieve lo barre y se lo lleva. El francés Hugues de Guibert intenta organizar un rescate. Baja en busca de nuevas cuerdas para los atrapados, pero los desprendimientos siguen.
Otro bloque de hielo lo sepulta bajo toneladas de nieve dura. Los porteadores pakistaníes Yumik Bhote y Pasang Lama se convierten en héroes, se arriesgan a bajar por cuerdas nuevas y abrir una ruta alternativa. Gracias a ellos, algunos logran salvarse, pero Yumik muere en el intento, arrastrado por un bloque de hielo. Pasang sobrevive herido de gravedad y jamás olvidará aquel día. Gerard McDonnell graba la tragedia hasta el final. Sus imágenes muestran a la gente luchando, tomando decisiones desesperadas, muriendo en la nieve del K2. Él mismo cae al intentar descender. Su cámara aparece junto a su cuerpo. Sus últimas tomas muestran su caída. El director filmó su propia muerte. El serbio Dren Mandić presencia el horror. Ve cómo caen, uno tras otro, sus compañeros. Sobrevive de milagro, con graves congelaciones. Luego dirá, el K2 nos mostró el infierno, un infierno helado. El italiano Marco Confortola se salva por pura suerte. Estaba en un lugar protegido cuando cayó el Serac. Ve la catástrofe, pero no puede ayudar. Desciende y da la alarma. Su testimonio permite reconstruir lo ocurrido. El rescate comienza al día siguiente. Helicópteros militares pakistaníes intentan llegar, pero a 8.000 metros es imposible. Los rescatistas suben a pie, demasiado tarde. Al caer la tarde del 2 de agosto, se confirma la magnitud del desastre. 11 muertos en un solo día, más de los que suele cobrar el K2 en un año entero. La peor tragedia en la historia de la segunda cima del mundo. Entre los fallecidos hay ciudadanos de 7 países. Una tragedia internacional que sacude al mundo del alpinismo. La prensa bautiza el 1 de agosto de 2008 como el Día Negro del K2, una fecha que todos los montañistas recordarán. La investigación concluye. No hubo culpables. Fue una tormenta perfecta. El buen clima atrajo a muchos equipos. El cuello de botella generó la congestión. El desprendimiento destruyó las cuerdas. La naturaleza jugó su partida mortal. Pero la tragedia también mostró lo mejor de las personas. Porteadores pakistaníes arriesgando su vida por salvar europeos. Un holandés muriendo al intentar dar calor a los coreanos. Un francés enterrado al llevar cuerdas para rescatar a sus compañeros. Las familias reaccionan de distintas formas. Algunos culpan a los organizadores, otros entienden. Ese es el precio de desafiar al K2. La montaña asesina no perdona a nadie, ni siquiera a los mejores del mundo. El Memorial de los Caídos suma 11 nombres más, grabados para siempre en piedra. Un recordatorio a las futuras generaciones del costo de la ambición. El K2 sigue matando. Pero el 1 de agosto de 2008 quedó como un día especial. El día en que la montaña demostró que podía ser aún más despiadada. El día en que 11 soñadores pagaron con su vida por tocar las estrellas. La tragedia de 2008 cambió la forma de enfrentar el K2. Los alpinistas se volvieron más prudentes. Los equipos aprendieron a coordinarse mejor. Pero la montaña sigue siendo la misma asesina. Solo que ahora todos saben que puede acabar incluso con los mejores de los mejores. 11 vidas en un solo día. 11 historias de sueños convertidos en pesadillas. 11 lecciones para quienes aún sueñan con desafiar a la segunda cima del mundo. Imaginen 2 montañas asesinas. Las 2 son 8.000. Las 2 son letales. Pero matan de formas totalmente distintas. El Everest es como una fábrica de tragedias en serie. El K2, en cambio, es un artesano de la muerte. Una montaña convertida en negocio, con riesgos más o menos previsibles, frente a otra que sigue siendo un animal salvaje, atacando sin previo aviso. Las diferencias empiezan desde el mismo acceso. Al Everest conduce una auténtica autopista. El sendero está marcado por miles de botas. Cada pocos kilómetros hay casas de té, donde puedes tomar un chai caliente y comprarte una chocolatina. Puentes sobre los ríos, carteles de dirección, cubos de basura, como caminar por un parque nacional turístico. Al K2 llegas en helicóptero hasta el pueblo de Skardu y de ahí, días de caminata por senderos salvajes, sin comodidades, sin infraestructura, solo naturaleza bruta, osos y peligro a cada paso. Incluso alcanzar el campo base ya es toda una aventura. Los campamentos base parecen de planetas distintos. El del Everest es casi una ciudad. Cientos de tiendas, cines improvisados, cibercafés, duchas. Hay cocineros preparando sushi y pizza a más de 5.000 metros, incluso masajistas, y espectáculos de striptease para entretener a los clientes. El campo base del K2, en cambio, es un campamento militar en plena nieve, unas cuantas tiendas desperdigadas sobre el glaciar, nada de lujos, apenas lo básico.
Los alpinistas cocinan, reparan el equipo, toman decisiones. Aquí no hay servicio, solo supervivencia. La clientela también es distinta. Al Everest suben programadores de Silicon Valley, magnates del petróleo ruso, amas de casa con ganas de aventura, gente que nunca había escalado en serio. El requisito principal, mucho dinero y un certificado médico. Al K, dos llegan únicamente profesionales, escaladores con decenas de ascensos extremos en su historial, maestros del hielo que han pasado media vida en las montañas, personas para las que el alpinismo no es un hobby, sino su razón de ser. Los sistemas de guías no tienen nada que ver. En el Everest funciona una maquinaria perfecta. Los Sherpas llevan de la mano al cliente, cargan su mochila, montan la tienda, cocinan la comida. El cliente solo tiene que mover las piernas y respirar con máscara de oxígeno. En el K, cada quien se las arregla solo. Incluso dentro de un equipo, las decisiones son personales. Nadie va a cargar tu mochila ni a prepararte la cena. Te equivocas, mueres. No aguantas, mueres. Te retrasas, mueres. La montaña no concede segundas oportunidades. La dificultad técnica marca un abismo entre ambas. La ruta estándar al Everest está al alcance de cualquier persona en buena forma. Sí, es duro. Sí, es peligroso. Pero técnicamente no es más complicado que subir una escalera interminable. En el K2, cualquier ruta exige nivel de escalador de roca y hielo de primera. Paredes verticales, seracs colgando, corredores estrechos de hielo. Un paso en falso y caes 1,5 km abajo. Aquí no basta caminar, hay que saber escalar de verdad. El uso de oxígeno también marca diferencia. En el Everest es ya un estándar. Casi todos los clientes comerciales suben con oxígeno suplementario. Eso facilita la ascensión, la hace más segura y accesible. En el K2, la mayoría asciende sin oxígeno, no por orgullo ni por ahorrar, sino porque cargar bombonas en una ruta tan técnica es un obstáculo mortal. Mejor arriesgarse a la hipoxia que perder el equilibrio por el peso extra. El tipo de peligro también cambia. El Everest mata en masa, pero de forma previsible. Se conocen los puntos críticos: avalanchas en la cascada de Khumbu, atascos en la zona de la muerte, edema cerebral por la altura, agotamiento extremo. El K2 mata de golpe y sin aviso. Se desploman seracs sin señales, tormentas aparecen de un cielo azul, caídas de rocas empiezan de repente. La montaña parece un animal vivo que acecha hasta el momento exacto para atacar. Los atascos se convirtieron en símbolo del Everest. Cientos de personas en fila hacia la cima, como en la caja de un supermercado. Gastan oxígeno, se congelan, se rinden. Muchos mueren no por accidentes, sino por agotamiento en esos embudos humanos. En el K2 no hay atascos, simplemente porque casi no hay gente. En un buen año, unas cuantas decenas llegan a la cima. En un mal año, nadie. La montaña regula sola el flujo de aspirantes, eliminando a la mayoría. El rescate es otro mundo. En el Everest existe un sistema organizado, helicópteros hasta el campo 2, equipos de socorristas, hospitales en el valle, cámaras hiperbáricas. En el K2 no hay nada de eso. Los helicópteros no vuelan más allá de 6,000 metros. Un herido debe ser cargado durante días. Muchas veces los compañeros lo dejan atrás para salvar sus propias vidas. Cruel, pero real. La carga psicológica también difiere. En el Everest domina la sensación de riesgo controlado. Los clientes confían en los guías, en la tecnología, en que el dinero compra seguridad. En el K2 todos saben que puedes morir en cualquier momento, por cualquier cosa. La presión mental es brutal. Incluso alpinistas experimentados se quiebran antes de llegar a las secciones más duras. La reputación letal de la montaña pesa como plomo en la mente. Las estaciones de ascenso no coinciden. El Everest permite 2 ventanas al año, primavera y otoño. En el K2, solo un breve periodo en verano, entre julio y agosto. Si lo pierdes, espera hasta el año siguiente. No hay segundas oportunidades. La cobertura mediática también cambia. Cada ascenso al Everest es noticia. Si el alpinista es famoso o bate un récord, aún más. Entrevistas, documentales, titulares. El K2 queda en las sombras. Solo las revistas especializadas publican sobre él. La mayoría del mundo ni sabe los nombres de quienes lo conquistan. Es territorio de un círculo reducido de profesionales. El aspecto comercial es otro abismo. El Everest es una industria multimillonaria. Cientos de agencias venden expediciones, con publicidad y marketing. La montaña se volvió un producto. El K2 se mantiene fuera de ese circuito. Sí, hay que pagar el permiso al gobierno de Pakistán. Sí,
Cuesta dinero el equipo y la logística, pero no es un negocio, es una vocación. Las estadísticas de mortalidad lo dicen todo. En el Everest mueren 3 de cada 100. En el K2 mueren 25 de cada 100, 8 veces más. El Everest mata a 1 de cada 30. El K2 mata a 1 de cada 4. Y el tipo de muertes no es el mismo. En el Everest, muchas veces la causa es la inexperiencia, el exceso de confianza, malas decisiones. El factor humano pesa más que el natural. En el K2 mueren incluso los más veteranos, víctimas de catástrofes naturales imprevisibles. Allí la naturaleza manda. La técnica no siempre te salva de una avalancha de hielo o de una tormenta repentina. Las dos montañas matan, pero el Everest es la muerte por errores humanos en un riesgo controlado. El K2 es la muerte por furia natural en un riesgo absoluto. Una montaña ofrece aventuras a turistas ricos sin experiencia. La otra puede matar al mejor escalador del planeta. La elección entre el Everest y el K2 es una elección de filosofía del riesgo. ¿Quieres comprar una experiencia? Ve al Everest. ¿Quieres jugarte la vida? Intenta el K2. Una vende sueños, la otra pone a prueba tu esencia. Everest y K2. Dos mundos distintos del alpinismo de altura. Dos formas de enfrentar la muerte. Dos maneras de probar tus límites. Y dos lecciones claras. Las montañas no perdonan debilidades. Da igual cuánto hayas pagado por subirlas. El K2 sigue siendo el único 8000 que no se compra con dinero. Aquí no mandan las leyes del mercado, no llegan ricachones de vacaciones. Es el último bastión donde gobiernan el oficio, la voluntad y la suerte. Un lugar donde el alpinismo sigue siendo el arte de sobrevivir, no un parque de atracciones. Imaginen una montaña sin agencias. Nadie te vende un paquete de K2 en 45 días. Nadie promete llevarte a la cumbre a golpe de talonario, porque en el K2 el dinero no decide nada. La moneda real es la experiencia, la pericia y una voluntad de hierro. Cada alpinista que llega al K2 ha pasado años preparándose, acumula decenas de ascensos extremos, 7000 en el currículum, expediciones en el Himalaya, miles de horas en roca y hielo. Es la élite del alpinismo mundial. En las laderas del K2 no hay gente al azar. Cada paso tiene precio. Entienden lo que insinúa cada movimiento de las nubes. Sienten los cambios del tiempo en el sonido del viento. Son montañistas para quienes la montaña es su elemento natural. El ruso Valentín Boshukov coronó el K2 en 2007. Llevaba 3 décadas escalando, picos del Pamir, del Tian Shan, del Cáucaso. El K2 fue la cima de su carrera. Esta montaña no tolera diletantes, decía. Aquí sobreviven quienes entienden el idioma de las alturas. El italiano Simone Moro lo intentó en el K2 3 veces, siempre en invierno, la estación más letal. Para él, el K2 no es solo una cumbre, es una filosofía. El K2 te obliga a ser honesto, explica. Aquí no puedes mentirle a la montaña ni mentirte a ti. En el K2 no existe la palabra cliente. Todos son iguales frente a la pared. Da igual cuánto dinero o títulos tengas. Importa si sabes moverte en hielo con tormenta, si decides bien en un segundo, si estás dispuesto a arriesgar la vida por tu compañero. Las exigencias técnicas del K2 dejan fuera a casi todo el mundo. Para subirlo, debes escalar hielo vertical al nivel UI6, un listón que alcanzan poquísimos, y manejar roca del grado 5.8, una dificultad seria incluso para escaladores puros. Cualquier ruta en el K2 demanda un repertorio completo, muro de hielo, luego tramo rocoso, corredores estrechos que desembocan en glaciares anchos. El alpinista tiene que ser un todoterreno de máximo nivel. La presión mental no es menor. En el K2 no hay permiso para el pánico. Un titubeo de un segundo puede costar la vida. Hay que pensar claro bajo amenaza constante y decidir cuando cada segundo cuenta. El estadounidense Ed Viesturs coronó los 14 8000 sin oxígeno y llama al K2 la montaña más dura de todas. En el Everest puedes permitirte un error, dice. En el K2, el primer error es el último. Las exigencias físicas son demenciales. Tienes que cargarlo todo: equipo, comida, abrigo. Nadie llevará tu mochila ni te cocinará. Cada kilo extra en la espalda aumenta el riesgo de caída en los pasos técnicos, pero lo más importante en el K2 es saber leer la montaña, captar su humor, notar el peligro en señales mínimas. Ese sexto sentido se cultiva durante años, una intuición que no se compra.
El japonés Yuki Sato pasó 40 días en la ladera, esperando una ventana de buen tiempo. Inició el ataque a cumbre 3 veces. 3 veces se dio la vuelta, oliendo la tormenta. A la cuarta, llegó. La montaña decide a quién deja pasar, dijo al bajar. El K2 no perdona la soberbia. Aquí han muerto alpinistas con nombre propio, maestros con decenas de cumbres durísimas. La montaña recuerda que la experiencia no garantiza la vida, solo mejora un poco las probabilidades. El austríaco Hermann Buhl, leyenda del alpinismo y primer hombre en coronar el Nanga Parbat en solitario, murió en el K2 al caer a una grieta. La montaña no hace descuentos por reputación. El trabajo en equipo aquí vale oro. No hay guías ni clientes. Hay compañeros mirándose a los ojos en el mismo riesgo. Cada uno responde por sí y por los demás. Un solo eslabón débil puede hundir a toda la cordada. La expedición italiana de 1954 es un manual de juego colectivo. Achille Compagnoni y Lino Lacedelli pisaron la cumbre, pero el éxito fue de todos. Cada miembro hizo su parte. Nadie buscó brillar por encima del resto. La ética del K2 se apoya en la ayuda mutua y la honestidad. Se comparten cuerdas, comida e información. Se auxilian en las crisis. Las nacionalidades y la política quedan atrás. El pakistaní Ali Satpara salvó a 3 europeos en 2018. Les cedió su oxígeno cuando a ellos se les acabó. Él subió sin suplementario. En el K2 somos hermanos, dijo. A la montaña no le importa de dónde vienes. El K2 no admite atajos tecnológicos. Un teléfono satelital no frena una avalancha. El GPS no sirve en un whiteout. El equipo caro no compensa la falta de oficio. Cada ascenso es único. No hay dos iguales. Cada alpinista encuentra su línea, define su estrategia y toma sus decisiones. El polaco Jerzy Kukuczka abrió una nueva ruta en 1986 por la pared sur, una de las más salvajes del mundo. Tardó 3 semanas. Cada día fue una pelea por existir. El K2 exige entrega total. Aquí no se sube en ratos libres. Requiere meses de preparación, semanas de aclimatación y días de ataque puro. Hay que darse entero. Muchos hablan del lado meditativo. El K2 te obliga a concentrarte en lo esencial, a soltar lo superfluo, a quedarte a solas contigo y con la montaña. Una experiencia espiritual que las expediciones comerciales no suelen dar. El italiano Reinhold Messner llama al K2 la montaña de las montañas. Para él, es la cumbre que define al alpinista de verdad. Quien ha subido el K2 entiende lo que son las montañas, sostiene. El K2 sigue siendo el símbolo del alpinismo puro. Conserva la tradición de la era heroica, cuando el éxito dependía del talento, la voluntad y la fortuna. Cuando cada ascenso era una gesta, no un producto turístico. Aquí rigen leyes no escritas. Ayuda al compañero, no abandones al herido, comparte el último bocado, di la verdad sobre lo que hiciste, respeta la montaña y a quienes la intentan. El mundo moderno corre a toda velocidad. La tecnología acerca lo inalcanzable. El dinero abre puertas a cualquier aventura. Pero el K2 no cambia. Es el último lugar donde el ser humano se queda a solas con la naturaleza y consigo mismo. El K2 es un examen del alma, un test de todo lo que crees, una prueba de voluntad, oficio y coraje. Aquí no puedes engañar a la montaña ni engañarte. Solo puedes ser honesto hasta el final. Todo alpinista que pisa sus laderas sabe que está entrando en el juego más serio de su vida. La apuesta es la vida misma. No hay segundas oportunidades, solo ganan los mejores. Y hasta los mejores pueden perder. El K2 es para elegidos. No por dinero, sino por vocación. No por contactos, sino por mérito. No por azar, sino por trayectoria. La última cumbre donde el alpinismo sigue siendo arte, no negocio. Las grandes montañas guardan grandes secretos. Detrás de cada cumbre conquistada hay historias de gloria y enigmas que intrigan a los historiadores durante décadas. El Everest y el K2 no son la excepción. Ocultan misterios que todavía parten en dos al mundo del alpinismo. 8 de junio de 1924. George Mallory y Andrew Irvine desaparecen entre nubes en las laderas del Everest. Los ven por última vez a unos 8.500 metros, rumbo a la arista final. Luego, silencio, para siempre. Mallory es una leyenda británica. A la pregunta, ¿por qué subir al Everest?, respondió, porque está ahí. 3 intentos previos, experiencia, oficio, voluntad de acero. Irvine es su contrapunto, un estudiante de Oxford de apenas 22 años, casi sin bagaje en altura,
pero con talento de mecánico y lealtad absoluta a su mentor. Su tarea: los equipos de oxígeno. Por la mañana de aquel 8 de junio salen del último campamento hacia la cumbre, cargando equipos de oxígeno primitivos de los años 20, pesados, voluminosos, poco fiables, pero era lo mejor disponible. El tercer miembro, Noel Odell, queda más abajo. A las 12:50 asegura ver dos siluetas minúsculas en el espinazo, subiendo hacia la cima. Después las nubes cierran el telón. Nadie vuelve a verlos con vida. Arranca uno de los grandes enigmas del alpinismo. ¿Alcanzaron la cumbre? ¿Fueron los primeros en tocar el techo del mundo casi 3 décadas antes que Hillary y Tenzing? ¿O murieron en el intento? No hay pruebas concluyentes, solo indicios y discusiones sin fin. Hay románticos que creen en su éxito y escépticos que lo ven imposible. La verdad, nadie la sabe. 1999 trae un golpe de escena. Una expedición estadounidense encuentra el cuerpo de Mallory a 8.155 metros, preservado como en un sarcófago de hielo. La ropa, los papeles, los objetos personales, todo está ahí. Pero falta lo principal: la cámara Kodak con la que Mallory habría fotografiado la cumbre. Si llegaron, esas placas lo probarían. La cámara no aparece. O quedó en la cima, o estaba con Irvine. El cuerpo de Irvine sigue sin hallarse. En algún lugar del Everest yace aquel joven oxoniense con una cámara en la mochila. Quizá con las imágenes más valiosas de la historia del alpinismo. Expertos modernos han repasado su ruta con modelos, partes meteorológicos y cronómetros. Algunos sostienen que sí pudieron llegar. Otros afirman que era inviable. En 1975, alpinistas chinos dicen haber hallado un cuerpo europeo a unos 8.100 metros, con una descripción que encaja con Irvine. Luego, el cadáver desaparece. El terremoto de 2015 alteró el relieve y las búsquedas se reiniciaron. El enigma Mallory-Irvine divide a la comunidad. Los románticos creen, los escépticos niegan. Llevamos un siglo discutiéndolo y el final no se ve. 31 de julio de 1954. El K2 está a punto de recibir a sus primeros conquistadores. La expedición italiana, dirigida por Ardito Desio, roza el triunfo, pero tras bambalinas se cocina una trama que partirá al grupo durante décadas. Achille Compagnoni y Lino Lacedelli son los designados para el ataque final. Veteranos, columna vertebral del equipo. Los apoya un joven Walter Bonatti, estrella naciente. Tiene apenas 24 años y ya es de los más fuertes. El plan es sencillo. Bonatti y el Sherpa Mehdi deben llevar las botellas de oxígeno al campo alto. Compagnoni y Lacedelli las recogen y siguen a cumbre. Bonatti desciende a zona segura, pero todo se tuerce desde el inicio. Compagnoni y Lacedelli montan el campamento más alto de lo previsto. Bonatti, cargado con las botellas, no alcanza a llegar con luz. Comienza un juego mortal. La radio funciona mal. Las conversaciones son un caos. Compagnoni exige el oxígeno, cueste lo que cueste. Bonatti intenta explicar que moverse en la oscuridad es un suicidio. Magdi entra en pánico por el frío y el miedo. Cae la noche. Bonatti y Magdi quedan en la ladera sin tienda, sin saco, sin algo caliente. La temperatura baja a -40. El viento tumba. Es una sentencia. Pero el joven italiano hace lo imposible. Abriga al Sherpa con su propio cuerpo, comparte ropa. No lo deja dormir. A esa altura, dormir es morir. Pasa la noche peleando por 2 vidas. Al amanecer, Compagnoni y Lacedelli recogen las botellas y suben. Alcanzan la cima a las 6 de la tarde del 31 de julio. Se vuelven héroes de Italia. Llegan premios, fama, dinero. Entran a la historia como los conquistadores del K2. Bonatti baja con los dedos congelados y el corazón en pedazos. Salvó la expedición a costa de su salud. Sin su hazaña, Italia no habría coronado el K2. Nadie lo dice en voz alta. Peor aún, la jefatura lo acusa de romper el plan. Lo señalan por sabotear el transporte del oxígeno. Lo convierten en chivo expiatorio por errores ajenos. El informe oficial tapa su gesta. Presenta aquella noche al raso como un fracaso personal. Esconden su heroísmo para no manchar el brillo de los líderes. Bonatti calla durante años. No publica su versión. No ataca a sus compañeros, se comporta como un caballero, pero la herida del agravio no cierra. Recién en los años 60, la verdad empieza a salir. Miembros de la expedición rompen el pacto de silencio, cuentan lo que pasó de verdad en el K2. Resulta que Bonatti era un héroe, no un traidor. El Sherpa Magdi, que pasó aquella noche con él, confirma su relato. Dice que el joven italiano le salvó la vida,
que lo calentó con su cuerpo, que compartió la última comida. El escándalo estalla de nuevo. La prensa italiana se parte en dos. Unos defienden a los héroes del 54, otros exigen justicia. La controversia se extiende por décadas. Compagnoni niega culpas hasta su muerte. Asegura que actuó bien, que Bonatti fue responsable de sus problemas. La Sedeli adopta un tono más suave, pero tampoco admite errores. En 2004, con motivo del 50º aniversario de la conquista del K2, el club alpino italiano finalmente rehabilita a Bonatti. Lo reconoce como héroe de la expedición. Pide disculpas por décadas de injusticia. Pero para el propio Bonatti eso ya no importa. Se alejó del gran alpinismo, desencantado de la gente. Dedicó su vida a los viajes y la fotografía. Se hizo ermitaño, evitando la fama. En 2011, Walter Bonatti muere a la edad de 81 años. Uno de los más grandes alpinistas de la historia se va sin haber recibido el reconocimiento merecido en vida. Su nombre solo lo conocen los iniciados del montañismo. El caso de Bonatti mostró el lado oscuro del alpinismo de altura: ambición, envidia, la lucha por la gloria, la disposición a sacrificar a un compañero por un triunfo personal, la traición disfrazada de heroísmo. Ambos misterios, la enigma de Mallory y el caso de Bonatti, enseñan lo mismo. El alpinismo de altura no examina solo las capacidades físicas, examina la moral, la lealtad, la honestidad, la disposición al sacrificio. Mallory e Irwin quizá alcanzaron la cumbre del Everest en 1924, pero alcanzaron con seguridad las cumbres del coraje humano. Fueron hacia su sueño hasta el último aliento. No se rindieron frente a la muerte. Bonatti con certeza no llegó a la cima del K2 en 1954, pero alcanzó las cumbres de la nobleza humana, salvó a un compañero a costa de su propia salud. No traicionó al equipo, ni siquiera cuando el equipo lo traicionó a él. Las montañas guardan secretos, pero el secreto principal no es quién llegó primero. El secreto principal es cómo quedó la persona después de la ascensión, si salió mejor o peor, si su espíritu se elevó o cayó moralmente. Everest y K2 ponen a prueba la fortaleza de la gente. No solo la física, también la espiritual. No solo la destreza técnica, también la calidad del carácter. Y en esa prueba, lo importante no es alcanzar la cima, sino seguir siendo humano. Los misterios de las montañas vivirán mientras vivan las propias montañas. Cada generación de alpinistas buscará respuestas a las preguntas eternas. ¿Quién fue primero? ¿Quién actuó bien? ¿Quién merece la gloria? Pero quizá las respuestas más importantes no están en los archivos ni en artefactos encontrados, sino en los corazones de quienes suben a las montañas no por la fama, sino por la verdad. No por la victoria, sino por entenderse a sí mismos. La muerte en la montaña llega de muchas formas. El Everest mata masivamente, pero de forma predecible. El K2 mata puntualmente, pero con inevitabilidad. Una montaña se ha convertido en una fábrica de tragedias, con una línea de montaje afinada. La otra sigue siendo una bestia salvaje que caza a los solitarios. La estadística es implacable y elocuente. K2 mantiene el negro récord de mortalidad entre todos los 8000 del planeta. 1 de cada 4 de los que alcanzan la cima no vuelve a casa. No es una estadística, es una sentencia. El Everest parece más benigno. 3% de mortalidad suena casi seguro frente al K2. Pero tras las cifras se esconde una verdad aterradora. En números absolutos, el Everest ha matado a más personas que cualquier otra montaña. 319 muertes frente a 91 en K2. La masividad convierte un porcentaje relativamente pequeño en una enorme cantidad de víctimas. K2 mata de forma profesional. Esa montaña no tolera a los aficionados. Aquí vienen solo maestros del más alto nivel. Y aún así mueren por cosas que no dependen del hombre, catástrofes naturales impredecibles e inevitables. Los colapsos de Seracs son el principal asesino del K2. Torres de hielo del tamaño de rascacielos se derrumban sin aviso. Miles de toneladas de hielo arrasan todo a su paso. Los alpinistas ni siquiera llegan a sentir miedo. La muerte llega instantánea, como un rayo. El 1 de agosto de 2008, un colapso de Seracs acabó con 11 vidas en cuestión de segundos. Alpinistas veteranos de 7 países murieron en un solo lugar. No por fatiga ni por errores, por el desplome de una pared de hielo. Contra eso no hay defensa. Las caídas de piedras en K2 ocurren en cualquier momento. El sol diurno derrite el hielo que sujeta las rocas. Trozos de columna rocosa del tamaño de un automóvil vuelan ladera abajo a velocidad de proyectil.
Los alpinistas lo llaman el disparo de la montaña, una ruleta rusa con balas de piedra. El alpinista francés Serge Keem murió en 1986 por una caída de piedras en K2. Una roca del tamaño de un balón de fútbol le perforó el casco y la cabeza. Muerte instantánea. Sus compañeros ni siquiera supieron al principio qué había pasado. Ke cayó de repente y ya no se levantó. Las avalanchas en K2 suceden constantemente. Las pendientes son tan empinadas que la nieve no puede estabilizarse mucho tiempo. El menor calentamiento o cambio de viento y la muerte blanca arrasa a los alpinistas. El español, José Carlos Tamayo, murió en una avalancha en K2 en 2004. Alpinista experimentado, había coronado 9 8000s. La avalancha lo alcanzó en el descenso, a 200 metros del campamento seguro. El cuerpo lo encontraron solo una semana después, bajo 5 metros de nieve. El tiempo en K2 cambia al instante. Una mañana soleada se transforma en una tormenta mortal en media hora. Los alpinistas no alcanzan a guarecerse. El viento los tumba, la visibilidad cae a cero, la temperatura desciende hasta menos 50 grados. El noruego Ole Opdal vivió una tormenta súbita en K2 en 2014. La visibilidad cayó a 1 metro. La temperatura bajó de menos 10 a menos 40 en una hora. Opdal perdió la orientación a 10 metros de su tienda. Murió congelado antes de encontrar refugio. La dificultad técnica del K2 no permite errores. Un paso en falso y caes al abismo. Un segundo de distracción y te despeñas por una pared vertical. Aquí no hay tramos fáciles. Cada metro de la ruta puede ser el último. El alpinista italiano Marco Confortola sobrevivió de milagro en K2 en 2008. Se despeñó por una pared helada y voló 100 metros. Se detuvo en una repisa estrecha sobre el precipicio. Se rompió las costillas, sufrió una conmoción cerebral, pero sobrevivió. En K2 se tiene suerte una vez en la vida, dijo después. No habrá segunda oportunidad. El Everest mata de otra manera. No instantáneamente, sino despacio. No por catástrofes naturales, sino por errores humanos. El enemigo principal aquí no es la montaña, sino las personas. La multitud de alpinistas inexpertos convierte la ascensión en una estampida mortal. Los atascos en la zona de la muerte son la marca del Everest moderno. Cientos de personas hacen cola hacia la cumbre, a alturas próximas a los 8000 metros. Gastan oxígeno precioso, se congelan, se cansan. Muchos mueren cuando faltan apenas unos cientos de metros para la meta. El 22 de mayo de 2019, en el Everest se formó un tapón de 320 personas. La fila se extendió por 2 kilómetros. Los alpinistas estuvieron en la zona de la muerte durante 8 horas. 11 personas murieron en ese amontonamiento, no por avalanchas o caídas, sino por agotamiento en la fila. La alpinista india Anjali Kulkarni murió mientras esperaba en la cola hacia la cumbre del Everest. Estuvo 4 horas sin moverse, se le acabó el oxígeno, se agotó. Cayó y no se levantó. Sus compañeros pisaron su cuerpo para seguir camino hacia la cima. El mal de altura es el asesino silencioso del Everest. A la altura de 8.848 metros, el oxígeno disponible es apenas 1/3 del nivel del mar. El cerebro empieza a morir por falta de oxígeno. Se desarrolla un edema cerebral irreversible y mortal. El japonés Nobukazu Kuriki logró coronar el Everest en su 8º intento, pero el mal de altura convirtió el triunfo en tragedia. En el descenso le sobrevino un edema cerebral. Perdió el conocimiento a 7000 metros. Sus compañeros lo evacuaron en helicóptero, pero no pudieron salvarlo. Las congelaciones mutilan cada año a cientos de personas en el Everest. Alpinistas inexpertos no saben vestirse bien, no saben proteger las extremidades del frío. Muchos pierden dedos de manos y pies y creen que es un precio normal por la cima. El empresario estadounidense Beck Withers perdió la mano derecha, la nariz y varios dedos en el Everest en 1996. Sufrió congelaciones extremas, pero sobrevivió por milagro. Pagué $65,000 por volver inválido, dice ahora. El error más caro de mi vida. El agotamiento mata en el Everest más que cualquier otra causa. Turistas mal preparados sobreestiman sus fuerzas. Suben sin la aclimatación adecuada. El cuerpo no soporta la carga y falla en altura. La profesora británica Frances Arsentiev escaló el Everest en 1998. En el descenso se le acabaron las fuerzas. Se tumbó a descansar en la ladera y ya no se levantó. La encontraron con vida al día siguiente, pero no pudieron evacuarla. Murió ante los ojos de los rescatistas.
Las avalanchas en el hielo del Khumbu son el peligro clásico del Everest. Bloques de hielo del tamaño de una casa se desplazan y se desploman constantemente. Los alpinistas atraviesan ese tramo deprisa, pero no todos alcanzan. Cada año, las avalanchas se cobran varias vidas. El 18 de abril de 2014, una avalancha en el hielo del Khumbu mató a 16 Sherpas, montañeros veteranos que conocían cada piedra del Everest. Fallecieron al instante. Sus cuerpos se hallaron bajo 10 metros de hielo. Las familias perdieron a sus proveedores en un segundo. La diferencia principal entre K2 y Everest es el papel del factor humano. K2 mata por fuerzas de la naturaleza. Everest mata por errores y ambiciones humanas. En K2 mueren los mejores alpinistas del planeta por catástrofes naturales inevitables. Colapsos de séracs, caídas de piedra, tormentas súbitas. Contra eso no hay defensa. Puedes ser un maestro del más alto nivel y aún así morir por un bloque de hielo. En el Everest mueren, sobre todo, turistas inexpertos por sus propios errores. Sobreestimar fuerzas, falta de preparación, decisiones equivocadas. Todo eso se puede evitar. La mayoría de muertes en el Everest son resultado del factor humano. K2 sigue siendo una montaña para profesionales. Allí cada quien conoce los riesgos y está dispuesto a aceptarlos. La muerte se percibe como parte del juego, una cuota trágica, pero inevitable por intentar conquistar una cumbre indomable. El Everest se ha convertido en una montaña para aficionados. Muchos clientes no comprenden la magnitud del peligro, piensan que el dinero compra seguridad, que la tecnología moderna los protegerá de todo. La muerte resulta un shock para una conciencia sin preparación. Surge así una paradoja. Una montaña más baja mata más que una más alta. Una montaña más técnica es más peligrosa que otra más sencilla. K2 está 237 metros por debajo del Everest, pero es 8 veces más mortífera. La explicación es sencilla. K2 mata en calidad. Solo a los mejores alpinistas, pero de forma garantizada. Everest mata en cantidad, a mucha gente, aunque la probabilidad individual sea baja. K2 es un francotirador que dispara poco, pero certero. Everest es una ametralladora que dispara mucho, aunque falle a menudo. El resultado es el mismo, montones de cuerpos al pie. Pero la filosofía de la muerte es distinta. Ambas montañas enseñan una lección. La altura no perdona errores. Da igual cómo llegaste a la montaña, a pie o en helicóptero. Da igual cuánto pagaste por la ascensión. Solo importa una cosa. ¿Estás dispuesto a morir por tu sueño? K2 y Everest son dos caras de la misma medalla. La medalla que dice el precio de la ambición. Una montaña muestra ese precio de forma inmediata y honesta. La otra lo oculta tras las sonrisas de los guías y el brillo del equipo moderno. Pero el precio es uno: la vida humana. Hemos recorrido un camino largo, desde los campamentos base hasta los puntos más altos del planeta. Seguimos historias de triunfos y tragedias, aprendimos nombres de héroes y de víctimas, desenredamos misterios que guardaron silencio durante décadas. Es momento de cerrar esta ascensión al mundo del alpinismo de altura. Everest y K2 son dos cumbres de una misma cordillera de ambiciones humanas. Ambas se levantan por encima de las nubes. Ambas atraen a soñadores de todo el mundo. Ambas se llevan vidas de quienes se atreven a desafiarlas. Pero lo hacen de maneras muy distintas. El Everest se volvió la montaña más democrática del planeta. Aquí puede morir cualquiera, desde un multimillonario hasta un cartero. Desde un alpinista profesional hasta una ama de casa. La montaña no distingue por estatus social ni por el grosor de la billetera. La muerte está disponible para quien la busque, a un precio moderado. La comercialización convirtió el techo del mundo en una fábrica de sueños y pesadillas. Cada año llegan cientos de personas con una sola idea: pararse en el punto más alto de la Tierra, hacerse un selfie con banderas de fondo, demostrar a sí mismas y al mundo que lo imposible es posible. Pero el precio de ese sueño resulta mayor de lo que muchos imaginan. 319 personas muertas en 70 años de ascensiones, casi 5 al año. Detrás de cada número hay una familia rota, planes truncados, una vida cortada en el camino hacia las estrellas. El Everest mata de forma predecible. Las causas principales son conocidas: mal de altura, agotamiento, congelaciones, avalanchas, embotellamientos en la zona de la muerte. Los guías con experiencia advierten de estos peligros, pero las advertencias no siempre bastan. La tragedia del Everest es que muchas muertes pudieron evitarse. Mejor preparación,
selección más estricta de clientes, limitar la cantidad de ascensionistas. Todo eso habría salvado decenas de vidas. Pero la economía de mercado impone sus reglas. El Everest contemporáneo es un espejo de nuestra sociedad de consumo. ¿Quieres adrenalina? Paga. ¿Sueñas con un récord? Compra un tour. ¿Buscas impresiones para las redes? Aquí tienes la cumbre más alta del mundo. Todo se vende, todo se compra, incluso el riesgo de morir. K2 sigue siendo el último bastión del alpinismo de élite. Aquí no se viene por un selfie, sino para medirse con los propios límites, no por el subidón, sino por entenderse, no por récords, sino por la verdad de lo que puede un ser humano. Cada alpinista en las laderas del K2 se ganó el derecho a estar allí con años de preparación. Es la élite del montañismo mundial, gente que dedicó su vida a las montañas, maestros para quienes la ascensión no es un hobby, sino una vocación. Pero incluso la élite muere en K2. 91 fallecidos frente a 370 que alcanzaron la cima. 1 de cada 4 no vuelve a casa. No es una estadística de riesgo, es una estadística de sacrificio. K2 cobra sangre por cada intento. La montaña mata de forma impredecible. Los seracs se desploman sin aviso. Las tormentas llegan de un cielo claro. Las caídas de piedras pueden empezar en cualquier momento. Contra los elementos no hay defensa. Puedes ser el mejor del mundo y aún así morir por un bloque de hielo. K2 es honesta en su dureza. No promete atajos. No garantiza seguridad a cambio de dinero. No crea la ilusión de que la tecnología moderna te blindará de la naturaleza. Aquí la persona se queda a solas frente a fuerzas que la superan. La tragedia de K2 es que sus muertes no se pueden evitar. No son errores humanos corregibles con más preparación. Son desastres naturales ante los que la experiencia y el dominio no sirven. K2 mata a los mejores para recordar que el ser humano no es el dueño de la naturaleza. Elegir entre el Everest y K2 es elegir entre dos filosofías del riesgo, entre el peligro gestionado y la fuerza bruta de los elementos, entre una aventura comprada y una prueba de resistencia absoluta. El Everest ofrece el riesgo en cuotas. Guías expertos te toman de la mano y te llevan a la cima. La tecnología reduce la amenaza. Una buena preparación aumenta las probabilidades de éxito. Es un extremo controlado para quien está dispuesto a pagar. K2 te pasa la cuenta al contado. Aquí respondes por cada decisión. Tú cargas con la responsabilidad por tus compañeros. Tú aceptas el desafío de la tormenta. Es alpinismo puro, sin descuentos ni concesiones. Ambas filosofías merecen existir. Hay quien quiere comprar un sueño. Ahí está el Everest. Hay quien está listo para poner la vida en juego. Bienvenido a K2. Lo principal es entender en qué te metes. ¿Qué nos enseñan estas dos montañas? ¿Qué lecciones dejan sus ascensiones y tragedias? La primera lección habla del precio de la ambición. El deseo de ser el primero, el mejor, el diferente puede costar la vida. En el Everest se muere por sobreestimar las propias fuerzas. En K2, por subestimar a la naturaleza. En ambos casos, la ambición se impone a la prudencia. La segunda lección trata de la importancia de la preparación. En el Everest, la falta de preparación mata de forma directa. La gente sube sin entender a qué se enfrenta. En K2, ni siquiera una preparación perfecta garantiza la vida, pero sin ella no hay opción alguna. La tercera lección recuerda la fuerza de la naturaleza. El ser humano puede conquistar el espacio, partir el átomo, crear inteligencia artificial. Aún así, dos montañas en la Tierra le recuerdan quién manda aquí. La naturaleza siempre es más fuerte que la tecnología. La cuarta lección subraya el valor de la vida. Detrás de cada cifra hay personas reales, esposos y esposas, padres y madres, hijos y amigos. Las montañas no se llevan solamente alpinistas, destruyen familias y quiebran destinos. La quinta lección habla del espíritu humano. A pesar de todo, la gente sigue yendo a las montañas. Arriesga la vida por unos minutos en la cima. Eso dice que en nosotros hay algo más que instinto de supervivencia. Entonces, ¿cuál montaña es más peligrosa, el Everest o K2? La respuesta depende de cómo definamos el peligro. En números absolutos, vence el Everest. 319 muertes frente a 91, una victoria rotunda del techo del mundo. La masividad de las ascensiones convierte un porcentaje pequeño en una cantidad grande de fallecidos. En mortalidad relativa lidera K2, 25% frente a 3%, una superioridad de 8 veces para la montaña asesina. Aquí cada ascensión es una ruleta rusa con 4 balas en el tambor, pero el mayor peligro no está en la estadística.
está en la subestimación del riesgo. En el Everest muchos creen que el dinero compra seguridad. En K2, que la maestría te protege de la tormenta. Ambas son ilusiones. Las dos montañas son letales. Las dos exigen sacrificios. Las dos ponen a prueba a las personas. Elegir entre ellas es elegir la forma de jugarte la vida. ¿Prefieres morir en la multitud? Ve al Everest. ¿Estás dispuesto a morir en soledad? Intenta. K2. Everest y K2 son más que montañas. Son símbolos de nuestros impulsos más profundos, monumentos a la ambición y al coraje, memoriales de quienes no temieron mirar de frente a la muerte por unos minutos en la cima del mundo. Nos recuerdan que hay cosas más importantes que el dinero y la comodidad, que el ser humano es capaz de gestas y de sacrificio, que los sueños merecen cualquier esfuerzo, incluso cuando el precio es la vida misma. Las montañas estarán ahí por siempre, seguirán llamando a nuevos soñadores, seguirán cobrando vidas de quienes no soporten la prueba, y seguirán premiando a unos pocos con el derecho de decir, estuve en la cima del mundo. Cada quien decide si acepta ese desafío, si está listo para pagar el precio que impongan el Everest o K2, si se atreve a arriesgarlo todo por unos pasos hacia las estrellas. Al final, importa menos cuál es más peligrosa. Importa que ambas nos hacen mejores, o nos matan en el intento de serlo. Esa es su mayor incógnita y su verdad más cruda. El precio de la grandeza siempre es alto, y se paga con la vida.